Hola comunidad, buenos días. Espero que estén bien. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio que es tomado según San Marcos. Son solamente 2 versículos. Es del capítulo 12 del 35 al 37. Dice así. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongas los pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba era mucha y lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes que en estos 2 versículos hay una declaración mesiánica. Ya Jesús se declara como hijo de Dios. Sin embargo, ¿a quién está dirigido o dónde se basa su argumento? Se basa en lo que opinan los escribas y los fariseos. Especialmente los escribas, perdón, los que saben la Sagrada Escritura, los que ya han leído la Sagrada Escritura y se supone que la comprenden perfectamente. El problema es que cuando uno no quiere descubrir en la Sagrada Escritura lo que la misma Sagrada Escritura nos dice, entonces se queda uno simplemente en lo que quiere escuchar, en lo que quiere oír. Ahí se queda uno. Esto es lo que pareciera que está pasando en los escribas. ¿Por qué? Porque Jesús les cita este salmo. ¿Cómo un padre le puede decir Señor a su hijo? Sobre todo viendo la tradición judía. La tradición judía era inconcebible que un padre le pudiera decir Señor a su hijo, sino que era su hijo. Por lo tanto, el que tendría que decirle Señor era el hijo al padre, no el padre al hijo. Les pone este argumento. Diciéndoles, no podría ser hijo aquel que él mismo le decía Señor. Y entonces veladamente se está él proclamando como el Mesías. El Mesías es aquel que viene de una manera distinta. El Mesías es aquel que es Señor de señores y que nosotros así tendríamos que mirarlo. Pero ¿dónde tendríamos que escudriñar para descubrir esa presencia de Jesús? Tenemos que buscarlo en la Sagrada Escritura, pero no leyendo lo que nos conviene, como muchas veces terminamos nosotros, y estoy hablando desde los sacerdotes, a veces queriendo hacer que la Sagrada Escritura diga lo que yo quiero y no lo que la Sagrada Escritura dice. Pareciera que los escribas se han quedado en eso. ¿Qué le tendríamos que pedir al Señor en este día? Oigan, que nos libre de no querer descubrir la presencia de Jesús en la Sagrada Escritura y descubrir cómo es Jesús. Es decir, aquel que es el Señor, aquel que es el Mesías, y no quererle dar un grado más abajo, que es lo que han hecho tantos y tantos a lo largo de la historia, ¿no? No querer descubrir a Jesús como el Señor y simplemente como un profeta. ¿Pero por qué hemos querido nosotros así entenderlo? Cuando leamos y profundicemos las Escrituras, entonces comprendemos lo que será Jesús. Y solamente una palabra para completar esto sobre la primera lectura de Pablo a Timoteo. ¿Qué es lo que le recomienda Timoteo? Que se base siempre en la Sagrada Escritura para enseñar. Y es que no tenemos otro libro, nosotros como sacerdotes, para poder enseñarles a ustedes. Así como Jesús se descubre en la Sagrada Escritura su plenitud y su señorío, así también nosotros tendríamos que escudriñar en la Sagrada Escritura para descubrir a ese Jesús, a ese Mesías, a ese Señor, a ese dueño de todo. Y es a Él a quien nos tendríamos que refugiar nosotros. Mientras no lo descubras como tu Señor, va a ser muy difícil. Así es que va a ser muy difícil que te acerques con fe y confianza de que Él pueda hacer algo en tu vida. Así es que este día pues yo los invito, vamos a seguir leyendo la Sagrada Escritura, vamos a seguir profundizando en ella y que nosotros los sacerdotes no dejemos de inspirarnos en la Sagrada Escritura para poder hablarles a ustedes y que descubramos a ese Jesús en la Sagrada Escritura como el Señor. Que así sea, que tengan buen día.